quiero que me This escriban por meeting el is chat being recorded. o que me levanten la manito si han escuchado alguna de estas frases. El dinero no crece en los árboles, que muchas veces lo hemos escuchado de nuestros papás cuando éramos chicos, cuando pedíamos muy seguramente algún regalo. Si tienes mucho dinero, seguramente algo hiciste mal. O mejor pobre pero honrado. O no hables de dinero, eso es de mal gusto. ¿Alguno alguna vez ha escuchado alguna de estas frases o de repente alguna otra que nos quiera compartir? A ver, ¿a quiénes tenemos por aquí? Chicos, en esta clase la importancia es que co-creemos juntos la información y que todos puedan participar. Eso también es súper importante para su proceso de evaluación. Así que levántenme la manito, escriban por el chat, pueden también abrir sus micros y comentar. La primera, sí, el dinero no crece en los árboles. Gracias, José Luis. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien más quiere participar? Para mí me parece la tercera, mejor La pobre pero tercera, mejor honrado. pobre pero honrado, ¿no es cierto? Sí, Aduciendo muchas veces a estos temas de corrupción de repente, ¿no? Que la gente que tiene mucho dinero, algo corrupto da derecho para haber obtenido toda esta cantidad de dinero. Y es cierto, y todas estas son frases comunes que se van anclando en nuestro pensamiento y que finalmente también son temas que vamos aprendiendo. Entonces vamos a respondernos estas preguntas para nosotros mismos. ¿Qué historia me cuento yo sobre el dinero? ¿De dónde vienen esas creencias? ¿No? De mis papás, de mis compañeros, de alguna experiencia. ¿Y qué emoción aparece cuando pienso en mis cuentas, en mis deudas y en mi futuro? ¿Y por qué hablo de emociones? Porque todos nosotros como personas, yo siempre digo que somos seres emocionales que pensamos. Que los seres humanos tomamos muchas de nuestras decisiones de manera emocional y luego lo vamos a ver con más detalle. Y estas preguntas van a ser para ustedes. Háganle captura, llévenselas, piénsenlas luego durante la semana, porque esto finalmente también les va a ayudar luego para cuando tengan que armar su presupuesto, para cuando tengan que hacer la actividad, cuando tengan que evaluar, oye, ¿cuáles fueron las motivaciones de mis compras? Hacia dónde están apuntando mis metas, etcétera. Porque todas nuestras emociones, finalmente, como decía, se filtran en nuestras decisiones financieras mucho más de lo que nosotros realmente imaginamos. Ahora, muchos de nosotros y de los que estamos aquí, muy seguramente ya trabajamos y tenemos por lo menos dentro del sistema financiero una cuenta sueldo, ¿verdad? Si tenemos una cuenta sueldo, seguramente ya nos ofrecieron una tarjeta de crédito. Podemos tener una, de repente más de una tarjeta de crédito. Esto es lo básico. Ahora, si además yo tengo, además de mi cuenta de sueldo, además tengo un presupuesto mensual, pues qué bueno. Y si además de mi presupuesto mensual tengo un plan de ahorro personal, excelente. ¿Qué me da a mí mi cuenta de sueldo? Me da autonomía económica. Tener una cuenta donde yo recibo el dinero de una contraprestación económica por el trabajo que yo realizo es el primer paso hacia mi libertad financiera porque me da autonomía y me da, como bien comenta José Luis, independencia económica. Es correcto, ¿sí? Recibo ingresos de manera formal, de manera segura. Si es un trabajo en una empresa formal, tengo un seguro también que me da esa tranquilidad de que si yo tengo algún tema médico voy a tener un seguro y me permite también administrar mis recursos de manera responsable, ¿no? Porque tengo esto en un dispositivo electrónico que de alguna manera lleva registro de todos los egresos y de todos los gastos que yo tengo. No, si yo no armé mi presupuesto, no lo tengo a través de otro mecanismo, pues cada vez que yo tengo un movimiento con la tarjeta, queda registrado. La tarjeta de crédito es una herramienta útil. Normalmente, desde el momento que yo tengo una cuenta de débito, sea una cuenta sueldo o una cuenta de ahorro, todos los bancos me van a llamar a ofrecerme una cuenta, un crédito. ¿Cierto? ¿Es una herramienta útil? Sí, es una herramienta útil. ¿Hay que usarla con mucha responsabilidad? Sí, hay que usarla con mucha responsabilidad y hay que comprender cómo funcionan
las tasas compensatorias de intereses anuales. Eso es lo que tenemos que entender. Yo les he preparado una información que he descargado el día de ayer de la Superintendencia de Banca y Seguros, que los va a ayudar de pronto a entender un poquito mejor cómo funciona este tema de los créditos y a elegir mejor dónde sacar una tarjeta y dónde definitivamente no sacar una tarjeta. Presupuesto mensual. Es importante que lo hagamos y es una de las actividades que vamos a tener como tarea esta semana. Es un elemento o es una práctica que nos va a ayudar a planificar, ¿sí? Y sobre todo a empezar a plantearnos metas de ahorro. Cuando yo tengo un presupuesto armado, es lo mismo que cuando vamos al mercado con la lista de compras escrita. Cuando yo voy al mercado con la lista de compras escrita, es menos probable que compre cosas que no compre cosas que no necesito. Del mismo modo, cuando tengo un presupuesto mensual escrito y elaborado, es menos probable que yo gaste en cosas que no tenía planificadas y que no necesito. Y un plan de ahorro personal va amarrado al presupuesto porque tiene que ser un dinero que yo voy a destinar a una meta que me he trazado para un propósito que yo tenga que puede ser comprar una casa, que puede ser llevar una especialización de pronto si quiero seguir formándome académicamente, comprar algún equipo electrónico que requiera para algún proyecto que tenga, ¿no? Por ejemplo, no sé, si hay una persona que estudia comunicaciones, requerirá pues una laptop o una cámara o algún equipo electrónico para poder desarrollar mejor incluso su proceso académico. Pero todo eso va a ir amarrado a que yo administre correctamente los recursos que yo reciba acá. Si es que estoy todavía dentro de un espacio de trabajo dependiente. ¿Sí? Entonces, vamos a entender un poquito más cómo funciona el sistema financiero. ¿Habían escuchado de la intermediación financiera? ¿Qué cosa era? ¿O es primera vez que lo ven? No, no he escuchado, profesora. Perfecto. Listo. Entonces vamos a entender básicamente qué es la intermediación financiera, que es cómo funciona el sistema financiero en cualquier mercado. ¿Sí? ¿Es un aval? Sí, más o menos, tal cual. Este es el banco. Este es el banco. Tenemos personas que tienen capacidad de ahorro. ¿Qué van a hacer? Van a colocar su dinero en el banco. ¿Qué hace el banco con ese dinero? Se lo va a prestar a las personas que necesitan dinero. También lo va a invertir, evidentemente. ¿Sí? Estas personas que necesitan el dinero, que reciben los créditos, van a pagarle al banco ese dinero con una tasa de interés. ¿Qué hace el banco con ese interés? Lo reinvierte, genera sus utilidades y además paga los intereses a las personas que tienen capacidad de ahorro, que tienen sus cuentas de ahorro. Esa es en buena cuenta la intermediación financiera, chicos. ¿Sí? El banco es la entidad financiera y regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros en nuestro país, que es la encargada de administrar este dinero que recibe de las personas con capacidad de ahorro, de invertirlo, sea en valores, sea en negocios, en inversiones o en créditos otorgados a otros clientes, generar ingresos con este dinero y pagarle los intereses a las personas que han depositado sus ahorros en el banco. Eso es la intermediación financiera. ¿Mejora el historial crediticio? ¿Mejora el historial crediticio de ambas partes? Sí, por supuesto que sí, Isaac, siempre y cuando las personas que generaron el crédito paguen de manera regular y las personas que tienen capacidad de ahorro pues sigan manteniendo sus ahorros en el banco. ¿Cómo nosotros podemos verificar nuestro historial crediticio? Pues tenemos las páginas de Infocorp en donde podemos incluso generarnos una cuenta gratuita para poder verificar cómo está nuestra evaluación financiera. Ahora,
¿Cuál es la diferencia entre ahorro y crédito en este espacio pues, de intermediación? Cuando yo ahorro, a mí el banco me tiene que pagar una tasa de rendimiento efectivo anual, que es la TREA. Además, todos los ahorros están sujetos a un fondo de seguro de depósitos siempre y cuando yo haya depositado mi dinero en una entidad financiera que esté supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Qué es esto? Todos los bancos, todas las financieras, las cooperativas de crédito. ¿Quiénes no están supervisados por la Superintendencia de Banca y Seguros? No están supervisados, pues los prestamistas informales, estos sistemas pirámides de inversión. No sé si alguno de ustedes ha escuchado un famoso caso. Hay dos casos ahorita que están circulando en TikTok de estafas piramidales. Una es de un influencer, Chris Banger, y otra es de una inversión de unas compras de unos arbolitos. Gente que invirtió su dinero en lugares o con personas que no estaban siendo supervisadas ni autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros para recepcionar dinero y mucho menos invertirlo, y que finalmente han perdido todo su dinero. ¿Qué pasa si yo invierto en un banco, pongo mi plata en una financiera, por ejemplo, o en una caja? Porque mucha gente todavía le tiene miedo a las cajas. Dice, no, y si la caja quiebra, ¿qué hago? La caja está supervisada por el fondo, por la superintendencia, y tiene un fondo de seguro de depósitos. El fondo de seguro de depósitos va a cubrir todos tus ahorros, hasta por un monto. Actualmente me parece que ya está sobre los 100.000 soles. Quiere decir que si tú en tu cuenta de ahorros tenías 100.000 soles o menos, ese fondo de seguro de depósitos te cubre, avala y asegura que tú recuperes tu dinero. ¿Sí? Con las cuentas de ahorros también puedes tener cuentas mancomunadas, que pueden ser cuentas mancomunadas en el caso de sociedades conyugales, que pueden ser cuentas mancomunadas también en el caso de sociedades empresariales. Y están sujetas al secreto bancario siempre y cuando no estén siendo sujetas pues de alguna investigación por parte de la policía o alguna investigación judicial, ¿no? O sea, eso quiere decir que el banco no puede revelar cuánto tienes tú en tu cuenta bancaria. Y en el caso de los créditos, que es la otra parte de la intermediación, acá aplica la TCEA, que es la tasa de costo efectivo anual. Acá, ¿cuáles son las entidades que regulan? La central de riesgos y el historial crediticio, como bien comentaba Isaac hace un rato, que son finalmente las entidades que van así trasladar esta información, porque esta información no es secreto, acá no hay secreto bancario, porque la central de riesgo sí puede compartir información respecto a nuestro comportamiento financiero, así como de nuestro historial crediticio, frente a cualquier entidad que la requiera, ¿no? Si yo estoy pidiendo, por ejemplo, un crédito hipotecario, si yo estoy pidiendo un préstamo, pueden pedir mi historial crediticio, pueden pedirme a mí mi evaluación en la central de riesgos. Ahora, ¿por qué son importantes estos términos y por qué es importante saber esto? Porque cuando yo estoy ahorrando, por ejemplo, muchas veces yo voy a ver anuncios muy impactantes que me van a decir, ahorra con una TEA de hasta 6.5%, y tú dices, oye, qué chévere, este banco me paga a mí un montón, y meto mi plata a ese banco y meto mi plata a esa caja, pero no me dijeron cuánto era la TREA. Entonces, la TEA, como ven acá, es la tasa de rendimiento efectivo anual. Pero si no me están diciendo cuánto sería más los cargos adicionales, que pueden ser los cobros de mantenimiento de cuenta, las comisiones, los seguros, por ejemplo, ¿no? Y todo eso sumado es la TREA. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 100 soles de ahorro y a mí me dijeron que yo tenía una tasa de interés de 8%, el teórico que yo hago en mi cabecita, digo, 100 más 8, yo debería recibir 108 soles a fin de año. Pero no me di cuenta, no leí al momento de firmar mi contrato que yo tenía un cargo adicional de una comisión de 5 soles. Entonces mi neto a recibir no son 108 porque yo le tengo que restar esos 5 soles. Entonces mi neto es 103. Entonces mi TEA, que me la vendieron en 8%, se convierte en una TREA de 3%. Entonces mi interés real es
3%. Entonces, cuando ustedes vayan a pedir una cuenta de ahorros, inclusive cuando estemos hablando de la CTS, verifiquen cuál es la TREA, ¿sí? Y si ustedes ya están trabajando y ya están recibiendo CTS, yo les cuento un secreto que me contó a mí un funcionario de la superintendencia, que es que no existe una cantidad máxima de veces en la que tú puedas cambiar de banco tu CTS. Y lo que tú puedes hacer siempre es ingresar a la página de consulta de la SBS a ver cómo está el rendimiento de los bancos y cambiar siempre tu CTS a la que da mayor rendimiento. Tú cada 3, 4 meses puedes volver a cambiar tu CTS de banco porque finalmente tú tienes que hacer que el dinero rinda a tu favor. Tú tienes que hacer que el dinero trabaje para ti. Quedarte con tu CTS en un banco como el Scotiabank o el BCP que te paga 1% frente a una caja que te paga 6%, pues no es la mejor decisión a veces, ¿no? Y a veces por desconocimiento nos quedamos en los bancos pensando que es más seguro o que nos pagan más. Ahora, pregunta para todo el grupo y quiero que me respondan a través del chat o quiero que abran sus micros. En estos dos anuncios que ustedes ven acá, ¿cuál de los dos anuncios me está dando a mí la información completa? ¿Cuál realmente me paga el interés más alto? ¿El A o el B? A ver, María Ángela me dice que el B. ¿Alguien opina distinto a María Ángela? Profesora, no, es porque si no dice que a menor tasa de TEA es mejor, entonces sería la de Pichincha. La- Porque la Pichicha nos está dando la TREA en su, Claro, por la TEA nos este, tenemos que guiar. Era la, no la nos, veo. nos está dando en su publicidad la TREA, en cambio Caja Huancayo, bien vivos, nos Es están la diciendo la TEA, ¿no? TEA, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Así es, exactamente. Muy bien, José Luis, efectivamente es la A. La publicidad de Banco Pichincha en este caso está siendo correcta y transparente porque nos está informando cuál es la TREA, que sería la tasa real de interés que yo voy a recibir. En cambio, la Caja Huancayo me está endulzando con una tasa de interés, pero me está diciendo cuánto es la TEA, no me está diciendo cuánto me va a cobrar de comisiones, no me está diciendo cuáles son los otros cobros y muy probablemente a la hora que yo reciba mi interés, pues sea bastante menor. Ahora vayamos con los créditos. Con los créditos funciona más o menos igual cuando nosotros nos dan la información. Vemos que la TEA es la tasa de interés compensatorio efectiva anual, pero a esto siempre hay que sumarle igual comisiones y gastos. Ahora, los créditos tienen gastos que son obligatorios. Llámese, por ejemplo, el seguro de desgravamen. Actualmente todos los créditos es obligatorio que tengan un seguro de desgravamen, ¿no? Que es el seguro que cubre en el caso de fallecimiento del titular del crédito, que finalmente protege tanto a los herederos de la persona como al banco, ¿no? Para que no haya, digamos, que no se herede la deuda y el banco no pierda. Entonces, si a mí un banco no me da la TCA, solamente me dice cuánto es la TEA, yo puedo estar finalmente aceptando un crédito que puede costarme mucho más por otros gastos que yo no tenía visibilizados. Y acá tenemos también un caso práctico. Si yo adquiero un préstamo de 1.000 soles con una tasa de interés de 60%, porque recordemos que hoy las tasas de interés son muy altas, mi monto a pagar debería ser 1.000 soles más 600, 1.600. Pero en gastos más comisiones yo voy a tener 200 soles. Entonces mi total a pagar no va a ser 1.600, sino 1.800. Por ende, mi TCA va a ser 80%, que esta va a ser realmente el interés, o sea, la tasa de costo efectivo anual de ese crédito que yo adquirí. ¿Sí? Y ahora yo les voy a enseñar
para que se asusten un poquito. En realidad no es para asustarlos, pero es un poco para que vean cómo está funcionando ahorita en la mayoría de bancos, en con las tarjetas de crédito, el crédito normal. Esta no es la Gold, ni la Black, ni la nada, es el crédito normal, y con información al día de ayer. ¿Sí? Esta es información extraída de la Superintendencia de Banca y Seguros al día de ayer. El banco que más TCEA está cobrando ahorita en una tarjeta de crédito regular es el Banco Pichincha. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco un préstamo de 1.000 soles en el Banco Pichincha con una TCEA promedio de 165.90%, yo voy a pagar 1.659 solamente en interés. Si saqué 1.000 soles de préstamo, voy a pagar en total a 12 cuotas 2.659 soles. Ahorita, en TCEA, el banco que menos, digamos, la entidad financiera regulada por SBS, que menos TCEA tiene en una tarjeta de crédito regular, o sea, la más simple, la más bajita, la que le dan a la persona que tiene una cuenta sueldo con el sueldo mínimo de pronto, tiene una TCEA de 45.60%. Quiere decir que de un préstamo de 1.000 soles termina pagando 1.456 soles. ¿Cuánto me cobra, por ejemplo, el BCP, que es el banco que utiliza la mayor cantidad de gente en el Perú? 102%. Entonces, si sacan un préstamo de 1.000 soles a 12 cuotas, termina pagando 2.023 soles. Y así vamos en aumento. Si se dan cuenta, los bancos que más conocidos son, o los que más rápido te dan dinero, Banco Ripley, Banco Falabella, Financiera O, tienen tasas de crédito todas por sobre el 100%. Absolutamente todas por sobre el 100%. Entonces, tenemos que leer bien la TCEA a la hora de obtener un crédito, para que luego no nos sorprendamos de tener cuotas interminables o decir, oye, ¿por qué terminé pagando tanto cuando yo pedí un préstamo solamente de 1.000 o de 500 soles y terminé luego pagando interminables cuotas y montos que superan en 2 o 3 veces el monto inicial que ellos me dieron en crédito o préstamo? Ahora, igual tenemos que entender las diferencias entre un crédito y un préstamo, chicos, porque no son lo mismo, ¿sí? La diferencia entre un crédito y un préstamo es que un crédito siempre va a estar adosado a una tarjeta de crédito, como primera diferencia. En cambio, un préstamo no necesariamente va a estar adosado a una tarjeta. Eso yo lo puedo ir a pagar directamente en el banco. ¿Sí? ¿Qué nos dicen además? Una vez aprobado el crédito, el banco pone a disposición del cliente toda la línea de crédito y tú puedes ir sacando lo que necesites. Es peligroso. Como dicen a veces ustedes, pegriloso. Así es, pegriloso. Porque tú puedes decir, ya, saco un crédito de 1.000 soles y te dan la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito tiene una línea de 18.000. Y uno ya empieza a sentir la tentación. Decir, uy, tengo platita, pero en realidad no tenemos platita. En cambio, el préstamo, te dan los 1.000 soles y no tienes nada más. En el crédito se pagan intereses por el dinero que se use a partir del momento que se retire. Y como tú tienes una línea de crédito que puedes utilizar en cualquier momento, esto es una relación de largo plazo. El préstamo no es una relación de largo plazo, tiene un inicio y tiene un final. El crédito es un saldo dispuesto que tiene que devolverse en un periodo breve de tiempo. Tú puedes generar tus cuotas o revolventes o generar créditos directos o cuotas pequeñas. Hay tarjetas de créditos que sí te permiten sacar cuotas de 12, 24, 36. No es lo ideal, pero lo usual es que se paguen en breve tiempo. Un préstamo, sí, normalmente lo mínimo es 12 cuotas. Tienes desde 12 hasta 5 años normalmente los préstamos, y ya cuando estás sacando créditos, no sé, vehiculares, hipotecarios, pueden ser de 10 o 20 años. Un crédito es más caro que un préstamo, hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque también es algo que te da un poco más de holgura y libertad para moverte,
y definitivamente, como comentaba al inicio, un crédito está vinculado a una tarjeta. ¿Uno es mejor que otro? No. Esto va a estar siempre muy orientado y muy amarrado a la meta que ustedes tengan con la obtención de este crédito o de este préstamo. Y lo vamos a ver ya hacia el final de la clase, cuando veamos el tema de los cuadrantes del dinero, porque todo tiene que finalmente responder al propósito que ustedes tengan para sobre qué es lo que van a hacer con este dinero. Y finalmente, ya para ir terminando con este tema de entendiendo el sistema financiero, saber que tenemos nosotros derechos y deberes como consumidores dentro del sistema financiero. Primero, nuestros derechos. Yo antes de ser cliente y antes de tomar una decisión, yo tengo que preguntar costos, tasas, comisiones, formularios, leer los contratos, entrar a la página de la SBS, mirar los cuadros comparativos. ¿Ustedes habían entrado alguna vez a la SBS? ¿Había visto un cuadrito así? ¿Había visto cuánto cobran los bancos así en comparativo de, oye, este cobra tanto interés, este tanto, y habían visto esta comparación entre ellos? La primera vez que yo lo hice, les juro, me sorprendí muchísimo de la gran diferencia que puede haber entre entidades financieras y cómo a veces tomamos decisiones muy emocionales, inclusive hasta la hora de elegir una entidad financiera donde ahorrar. Y pedir simulaciones. Ojo aquí, porque a veces estamos en la cola del banco, nos están dando nuestros papeles y a veces por no querer hacer esperar la cola, no firmamos, o sea, no leemos, ¿no? Entonces, no, es que hay mucha gente, ¿cómo voy a leer? Van a decir, no, que yo soy el pesado. Y firmamos sin leer porque nos sentimos mal de hacer esperar al de atrás, porque no queremos caer los pesados, porque no queremos quedar como acá, somos los problemáticos. Y esto no es ser ni problemático, ni ser pesado, ni nada, es tomar decisiones informadas, es tomar decisiones que sean correctas para ustedes. Y cuando ya eres cliente, y acá con más razón tenemos que hacer valer nuestros derechos, tenemos los libros de reclamaciones de la entidad financiera. Tenemos también Defensoría del Cliente Financiero. Cuando ya el libro de reclamaciones no nos funcionó, podemos acudir a las plataformas de atención del usuario de la SBS y está la Defensoría del Cliente Financiero, y finalmente también podemos acudir a Indecopi para que se inicie alguna acción judicial frente a algún derecho que nosotros hayamos visto mermado o que algún caso donde nuestros derechos pues no se hayan cumplido. Pero importante siempre hacer, cumplir y valer nuestros reclamos, hacer nuestras consultas y no tener nunca miedo de tener esta sensación de, ay, no, pucha, no, ya no le voy a decir nada. No, ya dejémoslo así, porque lamentablemente todos estamos muy acostumbrados a eso y eso va generando el precedente y como nadie se queja, nunca pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que empiecen a visibilizarse las cosas, que se empiecen a hacer valer los derechos para que finalmente los procesos se ejecuten correctamente para el bienestar de los clientes. Entonces, los clientes financieros tienen derechos y hay que ejecutarlos. Vamos a pasar al siguiente tema, pero quiero saber si sobre este tema del sistema financiero queda alguna duda, hay alguna consulta, les gustaría ampliar sobre algún tema. No, profesora, bueno, de mi parte no hay ni una duda, porque sí, bueno, sí comprendí un poco más de la TEA y fuera de eso que también me pasó con un préstamo. Ya lo aprendí. Excelente. Lo aprendiste de una forma no muy agradable, A mala. a la mala, como dicen. Así es, así es. Bueno, entonces vamos a pasar a hablar del presupuesto y del plan de ahorro personal, ¿sí? Que es nuestro tercer tema de hoy.
Yo empiezo con esta frase. Dice, no ahorres lo que te queda después de gastar. Gasta lo que te queda después de ahorrar. ¿Y por qué digo esto? Es porque cuando nosotros nos trazamos una meta de ahorro, lo importante es que vayamos con ese propósito y tratemos de cumplir la cabalidad. Entonces, ni bien yo recibo mi sueldo, separar ese dinero que yo tengo destinado al ahorro y luego lo demás lo destino siempre primero a mis responsabilidades, a pagar mis deudas, mis servicios, mis compromisos y finalmente ya puedo tener dinero que puedo destinar a otras cosas como son pues temas de ocio, etc. Entonces, ¿de dónde nace una meta de ahorro? Una meta de ahorro va a nacer de un deseo o de una necesidad, ¿sí? No existe deseo malo, no existe necesidad pequeña o necesidad grande. Entonces, ¿mi meta de ahorro puede ser chiquita? Sí. ¿Mi meta de ahorro puede ser gigantesca? Por supuesto que sí. Yo puedo tener como meta de ahorro, es que quiero irme el próximo año a hacer el Eurotrip. Perfecto. Como mi meta de ahorro puede ser, quiero irme la próxima semana a almorzar al hornero. Tal cual. No existe meta pequeña, no existe deseo pequeño, no existe necesidad pequeña. Si ustedes tienen que plantearse sus metas de ahorro de acuerdo a lo que cada uno necesite o cada uno desee. Yo utilizo mucho el ejemplo de una laptop. ¿No? Necesito una laptop para poder entrar a las clases virtuales. Porque a veces entramos desde el teléfono o entramos desde una tablet, no tenemos una laptop para nosotros, utilizamos un equipo compartido en casa y queremos tener algo que nos dé también esta autonomía, ¿no? Entonces, yo uso mucho este ejemplo de la laptop para el efecto de la capacitación de educación financiera. Y lo importante que tiene que tener una meta de ahorro es una fecha. Todo plan que no tiene una fecha es un deseo, no es un plan. Entonces, si yo no tengo una fecha, tanto de inicio, voy a empezar a ahorrar mañana y voy a cumplir mi meta de ahorro a fines de julio del próximo año, no es una meta, chicos. Es un deseo muy bonito, pero no es una meta. Entonces, plantearnos las cosas también con fechas de inicio y con fechas de fin y inclusive mejor si es que tienen un plan de cuánto dinero van a ahorrar mensual. Habrá meses que podrán ahorrar inclusive un poquito más que otros. ¿Cuál es la clave? Está para establecer una meta de ahorro, hacernos 4 preguntas muy sencillas. ¿Cuánto debo ahorrar? Esto va a estar en función de cuánto cuesta esto que yo necesito o esto que yo deseo. ¿Cuándo quiero alcanzar mi meta? Llámese, quiero irme a almorzar la próxima semana, quiero irme de viaje el próximo año, quiero mi laptop el próximo mes. O cuándo lo quiero alcanzar o cuándo lo necesito. ¿Cómo pienso lograrlo? Pienso ahorrarlo del dinero que recibo mensualmente de mi sueldo, pienso ahorrarlo de trabajos que haga aparte de mi trabajo regular, o si es que tengo un emprendimiento, lo de mi emprendimiento lo voy a destinar a mi ahorro, voy a hacer una rifa, no lo sé. Y también ahí, muy amarrado, ¿qué voy a hacer para lograr? ¿Qué voy a activar para que pueda yo llegar a esta meta de ahorro? Entonces, si yo necesitara esta laptop que yo les digo, ¿no? Necesito una laptop para entrar a mis clases virtuales. Primero voy a ver qué tipo de laptop necesito, ¿no? Necesito una laptop que tenga una buena capacidad de memoria, que tenga una tarjeta gráfica, etc, etc. Digamos, ya encontré el laptop que necesito. La laptop cuesta 1.800 soles. Una laptop de gama media y la necesito máximo, máximo en 6 meses. Entonces yo agarro, hago mi cuadrito, agarro mi Excel, o lo que ustedes deseen, su cuadernito, su hojita o lo que fuere. Y si yo voy a agarrar y voy a decir, necesito 1.800 soles en 6 meses, entonces debo ahorrar mensualmente 300 soles. Y ahí me vuelvo la pregunta. ¿Qué voy a hacer para lograrlo? ¿Cómo voy a ahorrar 300 soles?
Entonces voy a hacer mi presupuesto. ¿Cómo voy a hacer mi presupuesto? A. Determino mis ingresos mensuales. ¿De dónde recibo yo ingresos? De mi sueldo, emprendimiento, mi propina, como les comentaba, no sé si hago una rifa, un fundraising, ya la creatividad de acá se activa para nosotros poder generar canales de ingresos. Enumero mis gastos del mes. Esa es otra de las cosas importantes. Cuando enumero mis gastos del mes, voy a decir, ok, pago alquiler, no pago alquiler, si tengo la suerte todavía de vivir de repente en la casa de mis papás, yo apoyo con la luz, el agua, pago el gas, cuánto me cuesta el internet, si voy al cine, no voy al cine, mi pasaje, mi movilidad, mi comida. Acá al milímetro todo tiene que estar bien detallado. ¿Sí? Identifico las áreas en las que puedo recortar gastos. Por ejemplo, ¿es necesario que me compre ropa todos los meses? ¿Es necesario que vaya al cine todas las semanas? ¿Es necesario que coma en la calle todos los días? Me estoy imaginando. Y luego cumplo este plan a cabalidad para yo poder cumplir mi meta de ahorro. ¿Sí? Esto es un ejemplo, este cuadrito es un ejemplo de gastos regulares que normalmente se tienen en todas las casas, como ven, hipoteca, alquiler, luz, agua, gas, teléfono, internet, alimentación, transporte, seguros, ropa, ocio. En ocio se involucran muchísimas cosas, ¿no? Los paseos, el cine, las salidas a comer, etcétera. Y finalmente se genera un total de gastos mensuales. Muchas veces también en muchas familias hay varios ingresos, no hay un solo ingreso, ¿no? A veces, si estamos hablando de una familia constituida por papá, mamá, y los dos trabajan, ambos generan un ingreso en el hogar. Si los papás ya tienen hijos grandes, por ejemplo, cuando yo ya trabajaba y vivía con mis papás, estaba mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, mi hermano y yo aportábamos a la casa, entonces se generaban ingresos adicionales también a ese presupuesto que se manejaba en casa. Ahora, ¿dónde yo puedo recortar gastos? Y acá les doy una lista de algunos ítems como para darle ideas de dónde nosotros podríamos no reducir gastos, sino cuáles son nuestras categorías de ahorro. O sea, ¿para qué yo debería ahorrar, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, cuando yo haga mi presupuesto, chicos, pensemos siempre en eventos futuros inesperados. Siempre guarden algo para eventos futuros inesperados. Enfermedades, funerales, emergencias, robo. Sé que de esto a nadie le gusta hablar, pero es importante, como decían las abuelitas, que tengan su guardadito. Eventos futuros esperados. Ya cuando ustedes saben que van a planificar algo, para eso también hay que ahorrar. Bodas, educación. Hace un rato yo les hablaba de, oye, de repente quiero llevar una especialización. Ustedes ya están en octavo ciclo, entiendo. De repente ya aquí en un año más se gradúan y estarán pensando, no sé, en hacer algún posgrado, alguna especialización. Y todo eso, desde ya podrían ir planificándolo y empezar una meta de ahorro. Nacimiento de un hijo, de repente algún sobrino, para nuestra vejez, si es que no tenemos un fondo como la SNP o la FP, ¿no? Ahorrar para nuestra vejez, algún día festivo. Hay mucha gente que ya está pensando ahorita qué va a hacer en Semana Santa del próximo año y está pensando, no tengo que ahorrar porque me tengo que ir de viaje para Semana Santa, o para épocas de ingresos bajos, si es que eres una persona independiente, ¿no? Cuando eres independiente sabes que tienes temporadas altas y temporadas bajas y toca, finalmente las temporadas altas, generar caja para poder mantenerte en la temporada baja. Gastos opcionales, vacaciones, mejoras en el hogar, artículos de lujo y regalos. No está mal pensar en tener artículos de lujo, ¿sí? Tampoco se dejen vender esa idea. Me encanta ese reloj. Chicos,
si están dentro de la posibilidad y les gusta y ustedes lo quieren y lo desean y se lo plantean como meta de ahorro y finalmente va a ser un activo que luego en algún momento inclusive pueden vender y recuperar ese dinero, cómprense el reloj. No está mal tampoco pensar en que está mal tener artículos de lujo o regalos. Ahorita se viene Navidad, por ejemplo, pero creo que ya estaríamos un poco tarde para ahorrar para Navidad. Y la acumulación de bienes, ¿no? Una casa, no sé, una bicicleta, una moto, un auto, o inclusive pensar en poner un negocio, ¿no? O invertir también, ¿no? Ahora se habla mucho de estos fondos de inversión, fondos mutuos, o inclusive también de inversión en bolsa. Hay ahorita una corriente, hay bootcamps de inversión en bolsa que están haciendo que todo este proceso sea mucho más sencillo y mucho más asequible que antes para personas que quieren invertir, desde montos muy bajos como 100 o $150 al mes, ¿no? Entonces, hay que ir pensando desde ya cuáles metas yo me quiero trazar en el futuro para empezar mis metas de ahorro, pero siempre tengan al menos una meta de ahorro. Eso es como práctica y como disciplina. Ahora, ¿qué tengo yo que evitar en mi proceso y en mi plan de tener yo una meta de ahorro? Mis gastos vampiro. ¿A qué se le llama gastos vampiro? A las golosinas, a los snacks, a los antojos, a los deliveries, al Rappi, ¿no? A pedidos ya y al Rappi, a los intereses por pagar tarde los servicios, que también nos pasa, ¿no? Si me pasé un día, me olvidé de pagar la tarjeta de crédito y ya me enchufaron 50 soles de interés, porque así son las tarjetas. O pagar por cosas que puedes hacer tú mismo, ¿no? A veces nosotros tenemos muchas habilidades que no explotamos y terminamos pagando a terceras personas para que hagan cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, si yo soy de las personas que utiliza mucho el Rappi, que come muchas golosinas, que come muchos snacks, que fuma su cigarrito, yo al día me podría llegar a gastar hasta 10 soles en esos gastos vampiros. No sé si alguna vez les ha pasado, a mí me pasaba mucho, que ya cuando un billete se cambiaba sencillo y a moneditas, ya estaba todo perdido, chicos. Ya cuando llega a moneditas, ya la monedita empieza a gastarse por aquí, por allá, y sobre todo me pasaba cuando estaba en la universidad. Tener moneditas era ya que esa monedita finalmente terminara yéndose a algún gasto vampiro. Entonces, si yo gastara 10 soles en mis gastos vampiro en el día, en 30 días son 300 soles. ¿Se acuerdan cuánto tenía yo que ahorrar para la laptop? 300 soles. Ahí está mi meta de ahorro, en mis gastos vampiro. En un año son 3.650 soles. 5 años, 18.250. En 10 años, 36.500 soles. La inicial de un depa chiquito. Los gastos vampiros son el enemigo del ahorro. Pero para evitar gastos vampiros tenemos que tener muchísima disciplina. ¿Y cómo yo genero disciplina? Haciendo un plan de ahorro personal. Tengo que determinar mis ingresos, tengo que tener mapeados todos mis gastos y tengo que ser muy, muy disciplinado. Y con eso pasamos al siguiente tema, que es el dinero y el liderazgo personal. Porque para poder liderar el dinero, me tengo que liderar a mí mismo. ¿Sí? Por eso les pongo acá, liderarse a uno mismo incluye también liderar el dinero. Y a ver, un segundito, quiero... Me van a decir si escuchan el audio, por favor. Uy. Estaba triste, pero me compré algo, lo necesito, dudo pero ayudado, ya no estoy triste, ahora estoy endeudado, pero no importa, para eso trabajo. ¿Cómo lo vas a pagar?
¿Les suena familiar, chicos? ¿Escucharon bien el audio? Sí se escuchó claro. ¿Les sonó familiar? Sí, sí, A muchos, ¿verdad? sí, A porque todos muchos nos ha vamos de pasado, compras y creo, decimos, incluso alguna vez. ah, me lo Sí, merezco, por así algo es. trabajo. Para eso trabajo, ¿no? Está la frase, exactamente, ¿no? Ya veré, para eso trabajo. Ahora, yo les había comentado, chicos, al inicio, que somos seres emocionales que pensamos. Y esto es así. Cada decisión financiera que tomamos es también una expresión emocional. Aunque no lo crean, todo esto remonta también a la inteligencia emocional, ¿sí? Gastar puede ser una forma de autorregulación. Como bien vieron en el video anterior, puede parecer un chiste, puede ser una broma, pero es muy real. Nosotros compensamos muchas cosas a través de la compra de cosas materiales. Y todos tenemos compras hormiga, todos tenemos estos gastos. ¿Quién no ha caído en el hall de Temu, por ejemplo? ¿No? Acá que me levante la mano el que no haya comprado nunca en Temu, por favor. Ahorrar puede estar vinculado también al miedo al control, porque son cosas que traemos como conductas aprendidas desde la niñez. Lo decía hace un momento, endeudarnos, forma inconsciente de llenar vacíos, y no invertir también está relacionado con el miedo a equivocarnos. No sé ustedes, pero por ejemplo, cuando yo era chica, yo crecí mucho con un papá muy exigente que me decía, las cosas se hacen bien o no se hacen. Y es algo que yo repito mucho hasta hoy, ¿no? Entonces, pero yo ya no lo repito hoy desde la exigencia, sino desde la voluntad de querer hacer mi mayor esfuerzo desde la primera vez, ¿no? Pero esas conductas que nosotros traemos desde pequeños, finalmente se pueden traducir en estas conductas de adultos, decir, no, y si lo hago mal, y si no me sale, no, mejor no lo hago. Entonces tenemos que empezar a entender dónde nuestras emociones empiezan a interferir o a potenciar nuestra capacidad de gestionar y de liderarnos en función a nuestra libertad y seguridad financiera. ¿Sí? Y nuevamente, todo esto remonta a la inteligencia emocional. Si no han visto antes inteligencia emocional, yo les cuento, la inteligencia emocional tiene 5 atributos, que son los 3 autos, los 3 autos, las habilidades sociales y la empatía. Los 3 autos son la autoconciencia o autoconocimiento, que para mí es el punto de partida de todo, la automotivación, la autorregulación y, repito, habilidades sociales y empatía. Y ahora vamos a ver cómo influye cada uno de estos atributos en nuestra relación con el dinero. La autoconciencia o el autoconocimiento es esta capacidad de reconocer nuestras fortalezas y oportunidades. Y desde el coaching nosotros siempre decimos, cuando yo quiero llegar de la situación a la situación B, yo tengo que identificar cuáles son las fortalezas que yo tengo que me están ayudando o que me pueden ayudar a llegar al punto B y cuáles son las oportunidades de mejora que tengo yo hoy que finalmente pueden retrasar mi llegada y qué decido yo hacer con ellas. Porque yo tengo que tomar la decisión de qué hacer con ellas. ¿Sí? Entonces, en mi relación con el dinero, esto me puede ayudar a tomar decisiones desde una claridad emocional, no desde la reacción, no desde la emoción, y a reconocer que tengo creencias limitantes que me pueden frenar en mis metas de ahorro o que me pueden estar generando deudas. ¿Sí? Todos, chicos, absolutamente todos tenemos creencias limitantes. Y es importante empezar a identificar. Nuestras creencias limitantes pueden ser incluso nuestros enemigos del aprendizaje, ¿no? De, no, yo esto ya lo sé, entonces ya no lo necesito aprender. Eso es un enemigo del aprendizaje, por ejemplo, ¿no? La autorregulación. ¿Cómo manejamos nuestros impulsos y nuestras reacciones? ¿Cómo yo regreso nuevamente a mi centro cuando tengo un evento de estrés, por ejemplo? Hacia mi relación con el dinero, manejar compras por impulso. Este me lo merezco, para eso trabajo.
postergar la gratificación. ¿Y a qué me refiero con esto? Ah, ok, me aguanto ahorita. No me lo voy a comprar ahorita porque yo estoy ahorrando para comprarme esto que para mí es más importante en el futuro. O sea, me limito a esa gratificación temporal ahorita por una gratificación mayor en el futuro. Y manejar la ansiedad, ¿no? Que produce ver una deuda o un bajo saldo en mi tarjeta, ¿no? En mi cuenta bancaria. Porque eso también nos puede impactar y finalmente nos puede emocionalmente afectar y bloquear y detener y hacer que no podamos accionar. La automotivación, otro atributo de la inteligencia, el tercer auto, que orienta nuestra energía hacia el cumplimiento de las metas, ¿no? Este ímpetu. Y la automotivación en nuestra relación con el dinero, el plan de ahorro del que tanto les hablo, el plan de ahorro y cumplirlo, que es lo más importante. Mantenerme firme ante la presión. Es que todos están gastando, ¿no? No, pero cómpratelo. Tú tienes que mantenerte firme, porque tú tienes una meta. Tú ya te planteaste una gratificación futura. Asociar también el ahorro a tu propia identidad. Yo soy alguien que construye su futuro, ¿no? Entonces, cuando tú ya asocias el ahorro a una identidad, a una meta y a un propósito mayor, también lo haces desde la automotivación. ¿Cómo nos ayuda la empatía, ¿no? Que es esta comprensión de las emociones de los demás? Ustedes me dirán, o profesora, ¿cómo es que la empatía y mi relación con el dinero, si esto tiene que ver con las terceras personas? Conversaciones saludables con el dinero. Yo escuchaba hace un par de días un podcast de una empresaria que comentaba que ella había cambiado había cambiado en su círculo de amigas las conversaciones y había empoderado a sus amigas en el tema del dinero. Porque ella decía, las conversaciones con mis amigas siempre tenían que ver con si me llamó, si no me llamó, si me escribió, si no me escribió, si me mandó el mensaje, si no me mandó el mensaje, etc. Pero no, las conversaciones no tenían que ver sobre, oye, negociaste tu sueldo, oye, ¿cuánto ganas? Oye, ¿invertiste? Porque a la gente no le gusta, son conversaciones incómodas. Pero tenemos que aprender a tener conversaciones saludables sobre el dinero que nos ayuden, que nos empoderen también en la gestión de nuestro propio dinero y que nos ayuden a fortalecer nuestras capacidades de gestión. Evitar comparaciones, también desde la empatía, evitamos estas comparaciones forzosas. El ser humano, chicos, esto es genético y esto es por naturaleza, se evalúa a sí mismo en función de compararse con los demás. Y esto es natural, esto no es algo que uno haga a propósito, y esto es algo que sale natural. ¿Sí? Estamos condicionados naturalmente para evaluarnos en función a compararnos con otra persona. Pero cuando nos hacemos conscientes de ello, sí podemos controlarlo. Entonces tenemos que evitar estas comparaciones, de decir, es que él tiene más que yo. Entonces inmediatamente esto a mí me hace sentir inferior. Esas comparaciones tenemos que eliminar. Y tomar decisiones también respetando el contexto del otro, ¿no? Si estamos, por ejemplo, vamos a hacer el almuerzo de cumpleaños del mes, me estoy imaginando, ¿sí? Y sabemos que al menos 2 de nuestros compañeros no tienen una situación económica buena, ¿no? Que están pasando alguna dificultad y todos han decidido irse a un restaurante donde el menú cuesta 50 soles. Lo correcto, de pronto, sería también decir, oye, mejor no vayamos a este sitio, mejor vayamos a otro donde sea un poco más económico, tomando en consideración que para estas 2 personas va a ser muy, muy problemático y un desafío muy dificultoso poder, uno, asistir, porque probablemente asistirán por presión del grupo, pero van a utilizar recursos que necesariamente tienen destinados a otra cosa. Y finalmente las habilidades sociales, que es cómo construimos nosotros relaciones positivas y constructivas con nuestro entorno, con la comunidad, con nuestros pares, pues es relacionarnos con el sistema financiero como adultos responsables. Tomar decisiones informadas. Hoy día ya aprendimos qué es la intermediación financiera, ya aprendimos cuáles son mis derechos como cliente financiero, ya aprendimos a reconocer
cómo obtener un mejor crédito, cómo identificar una mejor tasa de ahorros, cómo tomar mejores decisiones financieras, entendiendo cómo las emociones me pueden impulsar a mí a tomar decisiones. Y lo otro que nos ayuda mucho desde este atributo de la inteligencia emocional, que son las habilidades sociales, es comunicar mis metas para generar apoyo. ¿Cómo así? Me dirán. Aunque no lo crean, cuando ustedes comunican a su mejor amigo, a su mejor amiga, a su papá, a su mamá, a las personas con las que ustedes comparten la mayor parte del tiempo, oye, ¿sabes qué? Estoy ahorrando para comprarme mi moto. Yo les aseguro que el día que estén caminando y digan, oye, me quiero comprar X cosa, te van a mirar y decir, oye, pero tú no estás ahorrando para comprar tu moto, ¿cómo te vas a comprar eso? Entonces te van a ayudar y te van a recordar tus metas de ahorro. Y funciona. Comuniquen sus metas para generar este apoyo de su entorno y de su grupo. Y estas son 3 preguntas que yo les regalo hoy para que ustedes se lleven. Esas son para ustedes. Que es, ¿desde dónde estoy tomando mis decisiones financieras hoy? ¿Qué decisiones financieras que tomo hoy me acercan o me alejan de la vida que quiero? ¿Y qué significa para mí la libertad financiera? No me las tienen que responder a mí, esas son preguntas para ustedes, se las llevan y finalmente cuando estén desarrollando sus actividades, estas preguntas se van a responder solas. Y les van a ayudar también para cuando tengan que definir a futuro las metas que ustedes tengan y cómo quieren ustedes gestionar, sea su libertad o su seguridad financiera. Y pasamos al quinto tema, que son los cuadrantes del flujo de dinero. Hay bastantes teorías, en realidad, acerca de, el tema de teoría financiera. Y vamos a tomar hoy la de Robert Kiyosaki, finalmente, porque es una de las más conocidas, es una de las más utilizadas y que grafica muy bien cómo funciona el mercado. ¿Sí? ¿Quién es Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki, como ven ahí, es el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, entre otros. También es escritor del libro Los cuadrantes del flujo de dinero, propiamente dicho. Y es un empresario, es inversor, es autor, es orador. De hecho, él después de jubilarse creó una empresa que actualmente se dedica a brindar consultas y consejos financieros a personas que quieran invertir, ¿no? Él tiene cuatro ideas muy marcadas, que es el tema de activos versus pasivos, que lo vamos a desarrollar también un poquito más, que habla de adquirir activos. Él dice que las personas con mayor riqueza se preocupan de adquirir activos, que son propiedades de inversión, acciones, negocios, para que esos trabajen para ellos, y que las personas que son de clase media o de clase baja normalmente invierten en pasivos, que son como que residencias principales, automóviles, deudas de consumo, pensando erróneamente que son activos y que se generan gastos y deudas que no trabajan para ellos, ¿no? Enfatiza mucho la necesidad de la educación financiera, porque tenemos que aprender del dinero, tenemos que aprender de impuestos, tenemos que aprender sobre inversiones, tenemos que aprender a gestionarnos para poder tener libertad y seguridad financiera. Él promueve mucho los emprendimientos, la creación de múltiples fuentes de ingreso, el desarrollo de un negocio propio para escapar de esto que él llama la carrera de la rata, que para él define la carrera de la rata como este ciclo de trabajar por un sueldo para pagar tus deudas y gastos, volver a recibir tu sueldo, pagar deudas, gastos, volver a recibir tu sueldo, pagar deudas, gastos, y por eso él le llama a eso la carrera de la rata. Y él plantea el uso estratégico de la deuda, a diferencia de otros teóricos de las finanzas que sugieren pues no endeudarse. Robert Kiyosaki es un poco más flexible con este tema y él plantea el uso estratégico de la deuda, porque él te dice, o sea, no está mal que te endeudes siempre y cuando lo hagas para adquirir activos. Él lo utiliza como una estrategia de apalancamiento para que tú puedas adquirir activos que luego trabajen para ti, ¿no? O sea, digamos que tú vas a comprar
Voy a poner un ejemplo muy simple. Tú adquieres un crédito hipotecario para comprar un departamento de estreno que vas a alquilar. Entonces, finalmente ese departamento se va a pagar solo y una vez que se termine de pagar el crédito hipotecario, va a seguir generando un ingreso que para ti ya va a ser una renta fija. Ese es un ejemplo muy simple de lo que es el uso estratégico de la deuda desde la teoría de Robert Kiyosaki. Ahora, ¿cuáles son los 4 cuadrantes del flujo del dinero que nos plantea Kiyosaki? Son los que vemos acá. Él nos habla del empleado, del autoempleado, del dueño del negocio y del inversionista. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto está separado en 4 cuadrantes. Sin embargo, el empleado y el autoempleado están hacia el lado izquierdo en un cuadrante de seguridad y el dueño de negocio y el inversionista están hacia el lado derecho en un cuadrante de libertad. El empleado trabaja para un patrón, para un jefe, para una empresa, tiene la seguridad de recibir un sueldo, una contraprestación, tiene un seguro, entonces tiene una seguridad. El autoempleado es dueño de su propio negocio, puede ser un emprendedor, por ejemplo, o un profesional como médico o abogado, pero si no trabajan, no generan ingresos. Esa es la diferencia de un autoempleado con un dueño de negocio. El autoempleado puede ser, nuevamente, un emprendedor. ¿Y cuál es la diferencia? Ustedes me dirán entre un autoempleado y un dueño de negocio. Que el autoempleado es el emprendedor que hace todo solo. No sé si ustedes han visto esos reels donde sale la misma persona diciendo, ah, yo soy el de marketing. Luego se pone una peluca y dice, ah, yo soy el de los envíos. El otro, ah, yo soy el de logística. Ah, yo soy el de manufactura. Ese es el autoempleado. El dueño de negocio, emprendedor que hace todo, o el profesional independiente. Luego tenemos al dueño de negocio, que es el dueño de una empresa, de un macronegocio, de una franquicia, de un negocio en red, y finalmente al inversionista, ¿no? Que es el que hace que el dinero trabaje para él, ¿no? Es el que invierte en activos, el que compra bienes, compra acciones y que finalmente genera retornos financieros a partir de esas inversiones y tiene un incremento de capital. ¿Hay un cuadrante mejor que otro? La verdad es que no. Vamos a ver acá un poquito la diferencia de lo que Kiyosaki nos hablaba de los activos. ¿Sí? Porque nosotros al inicio decíamos, oye, activos versus pasivos. Y acá está la imagen y definición clara. El empleado, ¿no?, recibe un ingreso, lo gasta en pasivos, hace sus gastos, nuevamente recibe un ingreso, gasta sus pasivos, hace sus gastos y recibe un ingreso producto de su trabajo. El inversionista, en cambio, tiene sus ingresos que vienen de sus activos, también se compra pasivos, sin duda alguna, tiene gastos, pero sus ingresos vienen desde sus activos. Él no está generando un ingreso ni una renta mensual producto de un trabajo, ¿no? Lo está generando desde esta generación del capital o este incremento de capital producto de las inversiones que ha hecho. Entonces tiene un cuadrante en su hoja de balance porque tiene activos trabajando para él. Ay, perdón. Ahora, importante saber que en este cuadrante de seguridad tenemos como empleados al 95% de la población. ¿Sí? Acá en este cuadrante de seguridad estamos el 95%, me incluyo. Y está el 5% del dinero que se genera. Y en el cuadrante de libertad está el 5% de la población mundial y el 95% del dinero. No sé si ustedes han escuchado la ley de Pareto. El 80% de la riqueza la administra el 20% del mundo, ¿no? Pero no hay un cuadrante mejor que otro, ¿sí? Es importante que también sepamos eso, porque
A simple vista tú dirías, oye, no, entonces nosotros no deberíamos estar acá, deberíamos ser del cuadrante D o deberíamos aspirar a ser del cuadrante I, ¿no? Pero, sin importar, chicos, qué hagamos nosotros profesionalmente, sin importar cuáles sean nuestras metas, cuáles sean nuestras motivaciones, cuáles sean nuestros sueños, podemos trabajar desde cualquiera de los 4 cuadrantes y podemos ser exitosos en cualquiera de los 4 cuadrantes, porque ningún cuadrante es mejor que el otro. Es más, todos los cuadrantes son necesarios e indispensables, ¿sí? No se trata de qué cuadrante deberías estar o en qué cuadrante no deberías estar. Nuevamente reitero, esto va a estar muy alineado a tus metas personales, cómo te lideras, cuál es tu nivel de conciencia personal, cuáles son tus decisiones financieras y profesionales, cuáles son tus sueños, a qué aspiras, etc. Pero tú puedes ser exitoso en cualquiera de los 4 cuadrantes. ¿Y qué competencias personales se van a activar en cada uno de los cuadrantes? Que nuevamente, como reitero, en todos los cuadrantes podemos ser exitosos, pero todos los cuadrantes, para que nosotros podamos ser exitosos, requieren de nosotros determinadas competencias. Entonces, si yo estoy en el cuadrante empleado y es el que aspiro finalmente pertenecer a una gran corporación, a una gran empresa, y está muy bien, mi tipo de liderazgo personal va a ser un liderazgo de compromiso, un liderazgo colaborativo. Yo tengo que saber trabajar en equipo y mis competencias van a ser la responsabilidad, la disciplina y el trabajo en equipo, reiterando el tema, ¿no? Si yo quiero ser autoempleado, un profesional independiente o tener un emprendimiento, tengo que tener liderazgo personal, liderazgo en uno mismo. Acá, mucha autogestión, mucha perseverancia y mucha resiliencia. Porque cuando uno es autoempleado, va a tener días buenos, días malos, días peores que malos y días hermosos, maravillosos. Y hay que tener muchísima resiliencia, muchísima perseverancia para poder gestionar cada uno de estos espacios. Y vas a estar en el cuadrante de liderazgo de sistemas, de procesos, de personas, porque tú ya vas a ser dueño de negocio y acá tienes que tener visión, estrategia, delegación. Una persona que tiene muchos problemas de control, por ejemplo, va a ser muy difícil que pueda gestionar correctamente un negocio desde el cuadrante D, porque no va a soltar información, no va a poder delegar, no va a confiar, ¿no? Y también hablando de mucha comunicación efectiva, comunicación transversal. Y si estamos en el cuadrante I, pues liderazgo estratégico, pensamiento a largo plazo, gestión del riesgo, ¿no? Una persona que está en el cuadrante I tiene que saber que así como inviertes mucho dinero, puedes perder mucho dinero. Entonces, las inversiones no son seguras. A diferencia de el banco que te paga tu 1 o 2% y uno dice, ay, pero paga bien poquito, pero es un bien poquito seguro. En cambio, cuando tú inviertes, hoy día puedes ganar mucho y al día siguiente esas acciones caen y pierdes mucho también. Entonces, tienes que saber gestionar el riesgo, tienes que poder generar confianza. Entonces, cada cuadrante nos va a exigir a nosotros desarrollar determinadas competencias para poder ser exitosos y liderar en ese cuadrante. Ahora, yo les había comentado también que teníamos otras teorías en los cuadrantes del tema de la economía, en el tema de finanzas, ¿no? Y yo sé que no es la única teoría. Tenemos, por ejemplo, a Richard Thaler, que es el padre, de hecho, de la economía conductual, ¿no? Él nos habla mucho del tema de los sesgos cognitivos, de la aversión a la pérdida, de la procrastinación financiera. De hecho, fue premio Nobel en el 2017 y él enfatiza el tema de finanzas personales basadas en evidencia, ¿no? Y habla de por qué la gente toma malas decisiones financieras, aún sabiendo lo que debería hacer. Y eso tiene que ver mucho con el estado de conciencia del ser humano. No es que nosotros no sepamos lo que tenemos que hacer y no solamente pasa en el ámbito financiero, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, la persona que fuma. La persona que fuma
no es que no sepa que el cigarro hace daño, no es que no sepa que el cigarro produce cáncer. Por supuesto que lo sabe, pero aún así fuma. Entonces, no es un problema de estado de conciencia, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, a Morgan Housel, como también uno de los más conocidos en temas de estudios financieros. Él sí lo toca desde la psicología del dinero propiamente dicho. Él nos habla pues de que las historias familiares moldean nuestra relación con el dinero, nos habla de que la calma financiera vale mucho más que la riqueza visible, ¿no? Nos habla también, lo enfoca mucho desde el tema de las emociones y desde las matemáticas. Luego tenemos a Elizabeth Warren con el modelo 50-30-20, que es un modelo práctico de presupuesto. Si van a armar su presupuesto y quieren revisar el modelo de Elizabeth Warren, pueden hacerlo. Ella nos habla, ¿no? 50% tiene que estar destinado a necesidades, 30% a deseos y 20% a ahorro e inversión. Es así como ella lo plantea en su teoría. Y les presento también a Dave Ramsey. Él nos habla del flujo de caja personal y el manejo de la deuda, ¿no? Él nos habla de que es útil, indispensable y necesario tener un fondo de emergencia, ¿no? Y tratar de vivir siempre por debajo de tus posibilidades. Él es uno de los estudiosos que es un poco más menos flexible de pronto con el tema de las deudas. Él sí te dice tajantemente que tienes que evitar tener deudas de consumo, ¿no? Es como que mucho más realista, mucho más prudente a la hora de plantear su teoría. Si ustedes quieren explorar un poco más acerca de todo este tema o este gran tema del dinero, yo les sugeriría de pronto que empiecen con ellos cuatro, que, que plantean muchos temas bastante didácticos que les pueden ayudar muchísimo, ¿no? O sea, a complementar muchas de las cosas que además hemos visto hoy desde toda la ruta de aprendizaje que hemos realizado. Algunas cosas que debemos saber, pues que muchos profesionales, chicos, muchos profesionales talentosos, comienzan su vida laboral con ingresos muy modestos. Y esto pasa. Ustedes están en octavo ciclo, por lo que entiendo. Entonces es importante que gestionen sus expectativas y que construyan sus habilidades, ¿no? Han visto ya las competencias que tenemos que ir desarrollando, los cuadrantes que existen. En el cuadrante que ustedes requieran o el cuadrante en el que ustedes decidan estar, está bien, todos los cuadrantes son necesarios. Si no existen los empleados, no existen los negocios, no existen los dueños de negocios, ¿no? Si no existen los negocios, no existen los inversionistas, porque si no, ¿dónde van a invertir? Entonces, si no existen los profesionales como los abogados o los médicos, ¿dónde nos vamos a atender? Entonces, no, no crean que un cuadrante es mejor que el otro, pero es importante que ustedes empiecen a construir las habilidades que requieren para crecer hacia el cuadrante en el que ustedes desean o aspiran finalmente, en el que desean finalmente desarrollarse. ¿Qué más? Algunos egresados atraviesan etapas de búsqueda o trabajan en áreas distintas a su especialidad. Que eso tampoco los frustre, porque nos pasa a todos, ¿sí? Y es algo cada vez más común en el mundo laboral actual. Y es importante también aprender a reinventarse. Si todas estas cosas que ustedes están aprendiendo hoy, desde el pregrado, desde su formación académica, tienen que empezar a complementarla, tienen que compensarla también con todas esas habilidades personales que ustedes tienen y potenciarla y reinventarse constantemente para poder brillar en el mundo laboral. Y finalmente, que si bien la formación universitaria es un pilar importante, el éxito económico no necesariamente va a depender de qué tan brillantes hayamos sido en la universidad, ¿sí? A veces decimos, no, yo salí en el quinto superior, y no necesariamente los del quinto superior son los más exitosos luego en la vida laboral, ¿no? Porque el éxito personal y económico depende, y lo reitero y lo voy a decir siempre, de todas nuestras habilidades complementarias, de nuestra gestión emocional, de nuestra educación financiera, de nuestra habilidad, del aprendizaje continuo,
Y yo lo dije hace un rato y lo vuelvo a comentar ahora, y que para mí es el gran punto de partida, que es el autoconocimiento. Cuanto más trabajen ustedes en su autoconocimiento, más exitosos van a ser, porque van a tener mucho más herramientas para poder gestionar cualquier situación que se les presente en la vida. Entonces, estamos terminando un poco antes y vamos a tener 2 actividades de esta semana, ¿sí?, que yo les voy a pedir que realicen. La primera va a ser que identifiquen, chicos, la motivación de sus últimas 3 compras mayores a 100 soles. Entonces van a agarrar y van a mirar los que tengan su tarjeta, los que no van a mirar sus vouchers, van a hacer memoria, anótenselo. Es decir, ¿cuáles fueron sus 3 últimas compras mayores a 100 soles? Y van a identificar cuál fue la motivación de esas últimas 3 compras. Sin juicio, ojo, ¿ah? Sin pensar si estuvo bien, si estuvo mal, porque acá no estamos juzgando si la compra estuvo bien o estuvo mal. Simplemente vamos a identificar qué motivó esa compra. Si fue una emergencia, si fue un deseo, si fue una necesidad, si la motivó el tema, no se lo necesitaba para la universidad, fue una compra familiar, fue un tema para disfrute propio con los amigos, sin juicio. ¿De acuerdo? Y lo segundo es elaborar su presupuesto personal con al menos una meta de ahorro durante los próximos 12 meses. Al iniciar la clase yo les dije que no había meta de ahorro grande ni chiquita. Así que si me dicen, voy a ahorrar 20 soles mensuales, está perfecto. Si es lo que pueden ahorrar, está perfecto. Voy a ahorrar 5 soles semanales, está perfecto. Pero empecemos a desarrollar la práctica del ahorro para que luego se convierta en una disciplina. Si Aristóteles decía, somos lo que hacemos repetidas veces. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, es un hábito. Entonces, empecemos a gestionar y desarrollar el hábito. Entonces, no puedo gestionar un ahorro, 1 sol, 2 soles, 20 soles. Elaboren su presupuesto con al menos una meta de ahorro. Y no hay meta chiquita. Ya que se planteen la meta, es suficiente y eso ya es grande. ¿Sí? Apps que los pueden ayudar a gestionar esta actividad. Si la quieren gestionar de manera digital en el celular, tenemos Wallet, gestor de gastos y mis gastos. Son 3 apps que tienen 4.9 de evaluación. He estado revisando los comentarios, todos tienen comentarios muy buenos. ¿Cuál uso yo? Chicos, yo soy una millennial en sus 40, yo uso un Excel. Entonces no les podría decir, uy, yo he usado esta. Yo utilizo un Excel, entonces a mí el Excel me funciona, es el que a mí me sirve para poder gestionar mis gastos y mis metas de ahorro, pero de pronto esta es la actividad que les pido que desarrollen esta semana. Y como reflexión final, sí me gustaría que nos quedemos con estas preguntas de qué aprendí sobre mi manera de administrar el dinero, porque algo tenemos que haber aprendido hoy día de todo lo que hemos escuchado, de lo que hemos leído. ¿Qué emociones me genera pensar en el ahorro, ¿no? Ahora que acabo de escuchar y decir, uy, ahora tengo que generar una meta de ahorro. ¿Qué emoción sentí en ese momento? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué hábito nuevo quiero empezar esta semana para acercarme a mis metas? Pues son preguntas para ustedes, ¿sí? Como comenté, creo que estamos terminando un poquito antes. Y yo quisiera que igual por el chat me comenten qué se están llevando de hoy, qué aprendieron, qué emociones le generan al pensar en el ahorro y que me cuenten un poquito ya en este espacio que nos queda. Hoy quiero escuchar. Muy bien, Gisela. Muy bien, Gisela. Hay una pregunta de Isaías en el chat. ¿El dinero es o se ha convertido en el centro de decisiones? Es de Isaías Salinas.
no es ni se ha convertido en el centro de decisiones. Finalmente es el valor que tú le das al dinero. Si tú vas a tomar decisiones finalmente más racionales, el dinero se puede convertir en el centro de tus decisiones. Si vas a tomar decisiones emocionales, el dinero no es el centro de tus decisiones. Pensémoslo así. Una persona que tiene reventada la tarjeta de crédito, te puedo asegurar que no tiene el dinero como centro de sus decisiones. Entonces no podemos asegurar ni decir que es o no, porque va a depender de cómo lo gestiona cada persona. ¿Qué nos dice José Luis? Buena reflexión, Celina. Aprendí que debemos analizar primero. Así es, mi querida Celina. Analizar antes de hacer gastos por impulso, pero analizar también las emociones que nos llevan a hacer esos gastos por impulso. María Ángela, que no se debe hacer, lo que quieres hacer es averiguar antes de tomar siempre decisiones informadas. Es lo mejor que podemos hacer. Entren a explorar la página de la Superintendencia de Banca y Seguros, chicos, es información abierta, totalmente abierta al público. Pueden ustedes ver comparaciones de rendimientos, tanto en tasas de intereses como en rendimientos de créditos, perdón, rendimientos de ahorros, para que puedan tomar mejores decisiones y más informadas, ¿no? Y hacer que el dinero empiece a trabajar para ustedes en decisiones tan chiquitas como comentaba, la CTS. La CTS ya puede ser la primera inversión que ustedes hagan en ustedes mismos al elegir correctamente la entidad bancaria donde la van a poner para que el dinero trabaje para ustedes. ¿Qué pasaría en un estado de devaluación de la moneda nacional? ¿El tipo de cambio podría ser una ayuda para mantenerlo activo? Es complejo, es complejo. Ahí definitivamente salen mucho más airosos las personas que tienen activos. Recordemos, no sé, Julio, Julio y yo vivimos la época de Alan García, entonces es bastante complejo. Y cuando tenemos un momento de devaluación de moneda, no, el tipo de cambio es que salvo que ganes en otra moneda, es lo único que te puede ayudar a mantenerlo activo. Laura, para mí cada decisión con respecto al dinero debe tener un propósito. Es correcto, me parece súper válido y está muy bien. Ser conscientes de los gastos vampiro. Exactamente, ser muy conscientes de los gastos vampiro. Porque no nos damos cuenta y es verdad. Y eso es muy cierto. A veces decimos, no, es un sol, son 2 soles. Y de un sol en 2 soles va sumando. Y tienes toda la razón, no nos damos cuenta. Pensar en el ahorro a futuro es una buena decisión, ya sea para salud, ahorrar para comprarse una casa. Por supuesto que sí. Los ahorros en la AFP es contraproducente actualmente. Va a depender finalmente de la decisión de cada uno, ¿no? Ahorita puedes ahorrar en las AFP, en los fondos ay, se me fue la palabra, en los voluntarios. En los voluntarios ahorita efectivamente no está muy alto el rendimiento. Si no tienes miedo al riesgo, puedes invertir en fondos mutuos, por ejemplo. Pero también todo lo que sea fondos mutuos también tiene un riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos o las cuentas de ahorros que no te ofrecen riesgo? Los plazos fijos y las cuentas de ahorro regulares, pero son las que menos pagan. El cuadro que mostramos de los gastos predecibles, ajá, así es, así es.
que nos ayudan también a manejar cada ítem y cada uno también tendrá sus propios conceptos, ¿no? Sus propios eventos y las cosas por las que tenga que finalmente ahorrar para el futuro. Excelente, chicos. Excelente. Yo les agradezco mucho el espacio y ya nos estaríamos viendo en todo caso la próxima semana para la siguiente clase de coaching y liderazgo. Julio, ¿esta PPT se las comparten a los chicos? Sí, ya se subió como anexo la clase Perfecto, de la semana 12. Ya ahí lo van a estupendo. encontrar. Ya, Perfecto, chicos. Ahí tienen toda la información. Si quieren complementar, si quieren alguna información complementaria, igual a través del profesor pueden pedirla. Yo con mucho gusto se las consigo y se las comparto. Así que nada, de mi lado, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Julio, y ya nos estaríamos viendo la próxima semana. Libro de ya, motivación para mis hijos. Ya, me llevo la tarea, querido José Luis. Pero dame un poquito más de libro, motivación. ¿En qué los quieres motivar? Porque ya de hecho tengo un libro en mente. Tengo muchos libros siempre en mente. Para que sepan ahorrar sus mesadas. Ah, excelente. Ya, José Luis, ¿qué edad tienen tus hijos? 8 y 11. Ya. Te voy a compartir una información que tengo de la misma Superintendencia de Banca y Seguros, que es la que se comparte en los colegios, que es Torito, si no me equivoco, que es para enseñarle a ahorrar a los niños. Ya, listo, se los voy a compartir. Ahí se la comparto al profe Julio para que les comparta. Listo, muchachos. Julio, creo que ahora sí vamos cerrando. sí, una última, a ver, Ah, ay, perdón, deja perdón, perdón. tu correo por si acaso, este, si puedes escribirlo acá en el Ah, chat, sí, claro que sí, claro que sí. por favor, para que cualquier consulta también. Listo, chicos, les acabo de dejar mi correo. Cualquier cosita me escriben. Eh, si quieren complementar sobre algún tema, también con total confianza, por favor, me escriben para estar en contacto. Ya. Listo. Muchas gracias, Gisela. Para finalizar, voy a tomar lista rápidamente. Aarone, Presente, profesor. Cabanillas, Presente, profesor. Delgado Gómez, José Luis, está, ¿no? Gutiérrez Moreira, Presente, profesor. Guamaní López, María, ¿no está? Si no estás presente o si no tienes problemas con tu audio, puedes escribir por el chat. Ya, Moreno Justo, Doctor Moreno. Moreno, sí está. Mariano Champe, Buenas noches, doctor. Presente. ya. Salina Segura, Doctor, buenas noches. Teodoros, la delegada. Bueno, la delegada se ha justificado, me puse en contacto con ella. Acá está. Laura Zabaleta. Presente, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, Laura, saludos. Ceballos Zamora, Isaac. Presente, profesor, buenas noches. Ya, muy bien. Entonces, nuevamente le agradezco a Gisela por su aporte. Ya ella es experta en todo lo que es coaching y liderazgo.
Y esperemos la próxima semana, ahora sí en forma presencial, conocerlos y hacer nuevamente una clase ya para